Bienvenidos y bienvenidas al 15º capítulo de Al Fresco. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien hallado aquí contigo de nuevo, Irene, el 15º, que no sabíamos ya ni cuántos llevamos. Ya, la Ya verdad hemos que hecho unos pocos. ya son unos cuantos capítulos sentados hablando de la política y de la realidad de nuestra tierra, que muchas veces pasa desapercibida en los medios convencionales e incluso algunas cuestiones que pasan desapercibidas en los medios regionales también. Hmm, Con lo cual hay que darle luz y taquígrafos, como dicen algunos políticos, que luego lo exacto. esconden todo en los cajones. Y antes de que vayamos al meollo del programa, vamos a hacer algo que siempre se nos olvida y es decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que es una ayuda el que cada vez tengamos más suscriptores, que eso nos ayuda, que si le gusta el programa que le dé a me gusta y también le vamos a mandar saludos a la gente que nos escribe, ¿no? Como una paisana que nos escribía por nuestras redes sociales en el pasado programa diciéndonos que bueno, que le gustaba mucho nuestro programa, que nos daba las gracias por conectarla con nuestra tierrina porque se encontraba fuera de Extremadura y le mandamos desde aquí un saludo si nos está viendo. Yo también quiero saludar a Javi, que nos ha escrito y nos ha dicho que estaría muy bien que habláramos del estado de la salud extremeña. Y me parece una buena idea. Así que si tenéis más ideas, propuestas, nosotros intentamos cogerlas al vuelo. Pues este mes, Javi, es el mes contra las violencias machistas, que bueno, en realidad la lucha contra la violencia machista es todo el año, pero obviamente el Día Internacional es el 25 de noviembre y en torno a esa fecha, ¿no? Pues es cuanto más sensibilizados estamos o más se pone encima de la mesa este problema que vivimos como sociedad, y es que, bueno, pues a día de hoy son 82 los feminicidios, según la web feminicidios.net, que se han vivido en nuestro país en lo que va de año. ¿Sabes ¿Cuál es la última? cuál es la última del gobierno extremeño? Este gobierno que no quería pactar con la extrema derecha, pero que hace políticas de extrema derecha. Cuéntanos, a ver Sí, qué, sí. qué ha hecho esta vez y qué tiene que ver relacionado con la violencia de género. Este gobierno que se denomina, según la señora Guardiola, un gobierno feminista, pues ha decidido que el 25 de noviembre, que es el día precisamente de lucha contra la violencia machista, que sería un día estupendo para hablar de ello en las aulas, pues ha decidido que el 25 de noviembre sea festivo, sea el día del docente. Con lo cual, todas las actividades en torno a este tema, pues yo creo que se van a quedar en el tintero, porque si nadie va a ir a clase, es terrible. Sinceramente creo que la negación de la violencia machista se traduce en cosas como estas, porque si algo es importantísimo para atajar las violencias es la educación. Y mira que nos estamos empeñando en que la educación sexual forme parte del currículum desde edades tempranas y hemos sufrido un 160% más de denuncias sobre acoso sexual cometidas por menores en el último año. 160% más de denuncias. Y en vez de precisamente atajarlo fortaleciendo y fomentando la educación sexual en las aulas, pues todo lo contrario. Se niegan, tanto Partido Popular como Vox, se niegan a hablar de ello en las aulas. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Cuál Bueno, es la se han razón? negado hasta en 2 ocasiones la propuesta de Unidas por Extremadura a presentar la Asamblea de implantar la educación afectivo-sexual desde los 3 años, ¿no? Y la propuesta hablaba precisamente de que se hiciera una formación transversal contra la violencia de género desde los 3 años, ¿no? Porque ya se alerta desde las instituciones judiciales en Extremadura que cada vez se accede ante a la pornografía, por lo que es una de las causas también de la violencia de género que aumenta en nuestra región o que sigue adelante en nuestra región como siempre ha existido de forma estructural. Se hablaba de que hubiera una figura dedicada en cada instituto, en cada colegio, dedicada a eso, a implantar estas materias regladas en los centros para luchar contra la violencia machista, ¿no? Entre otras cosas, formar a la familia, formación para el profesorado, no solo para los alumnados, en fin, para el alumnado. En fin, que PP y Vox se están oponiendo a esto que incluso ya alertaban, como digo, desde la justicia en Extremadura, ¿no? Sí, sí, el propio fiscal general de Extremadura ha dicho que recomienda que la educación sexual esté en las aulas.
O sea, alguien bastante ajeno a nuestro espacio político y lo ve claro porque es de sentido común. Pero bueno, Vox y el Partido Popular asumen que hablar de educación sexual es, bueno, pues como un lavado de cerebro, y Vox va un poquito más allá y habla de que queremos pervertir a los niños y a las niñas, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, si planteamos la educación sexual en las aulas desde edades tan tempranas, es precisamente porque se ha detectado que existen abusos sexuales desde edades muy tempranas y que los niños y niñas que la sufren no son conscientes hasta que son mayores y se dan cuenta de que eso que les ha sucedido no era normal. Con lo cual, si tú a los niños desde la tierna infancia ya les vas diciendo lo que está bien y lo que está mal, que nadie les puede tocar sin su consentimiento, pues ellos van a tener más herramientas para poder negarse incluso hasta denunciarlo directamente a su madre o a la persona que tenga confianza, y saber cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Saber que tienen que comunicarlo y tienen que decírselo a alguien de confianza lo que está pasando. Negarse a asumir eso es dejar a los niños y a las niñas vulnerables, abandonados a su suerte, básicamente. Y yo creo que además aquí en Extremadura, desgraciadamente, hemos vivido en el último año casos muy sonados que nos indican cómo la violencia hacia las mujeres cambia y muta, pues con el surgimiento de las herramientas como la inteligencia artificial. Hemos visto lo que ha sucedido en tu pueblo, ¿no, Javi? En Almendralejo, sí, las niñas que han sido desnudadas por IA, ¿no? Y que incluso ha fallado hasta el jefe de la Policía Nacional de allí de Almendralejo, que tuvo unas declaraciones muy desafortunadas cuando se estaba investigando el caso. Sí, dijo que se les estaba tratando a esos niños como si fueran terroristas y que lo único que habían hecho era una chiquillada. Y realmente no es una chiquillada. O sea, es una forma de violencia sexual contra las mujeres, en este caso contra menores, contra niñas. Yo tengo que agradecer desde aquí a una mujer en especial, a Miriam Aladif, que ha cogido la bandera como madre afectada, obviamente, pero que ha conseguido hacer esa pedagogía de decir, esto no es una chiquillada, esto no es una travesura, esto es violencia, y el reproche social que tiene que existir nos implica y nos está apelando a todos y a todas, ¿no? No solamente a las familias, sino a toda la sociedad. O sea, el jefe de policía tendría que haber seguido el primero en decir, a ver, esto que ha pasado se tiene que esclarecer, y estos chavales, pues obviamente no se les va a meter en la cárcel, pero sí que van a tener que acudir a unas clases de educación sexual para entender que lo que han hecho no está bien, ¿no? Y que atenta contra la dignidad de sus compañeras. Sí, esto englobado dentro de una violencia patriarcal galopante en Extremadura, con otros casos también que tenemos de, por ejemplo, que eso explica también por qué en Extremadura tenemos más de 2.500 mujeres que necesitan seguimiento policial, ¿no? Al final, si desde pequeños no se les educa y no se señala ese tipo de comportamiento, vemos como las mujeres lo siguen pagando muy caro, ¿no? Oye, no es que tu pueblo sea aquí un... No vamos a hacer un escarnio público contra Almendralejo. Contra Almendralejo, pero recientemente también hemos tenido otro caso bastante sonado, ¿no? De mujeres que estaban en situación de trata y que han sido liberadas por la policía. ¿Cuántas mujeres? 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad colombiana. Las traían a España a explotarlas. Este tema también merece un programa aparte, quizá, ¿no? El de hablar de la trata de mujeres y cómo esto se solucionaría también con educación, ¿no? O sea, las futuras generaciones les explicamos que hay cosas que no se pueden comprar ni vender, como es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pues a lo mejor la trata no tendría desgraciadamente el peso que tiene. Porque ¿cuántas mujeres se supone que están en trata en Extremadura, Javi? Pues según el último estudio del Ministerio de Igualdad, hay casi 900 mujeres que ejercen la prostitución en Extremadura. Y muchas de ellas se dicen que pues están dentro de procesos de trata también. Claro, tendríamos que ver cuál es el porcentaje de mujeres que están en situación de trata. Línea. Pues si te parece, vamos a pasar con nuestra invitada de lujo esta mañana o tarde, porque no sabemos cuándo vais a ver el podcast. Pero bueno, vamos a pasar con Silvia Soriano, que nos va a hablar de violencias machistas en Extremadura.
Bueno, pues estamos con Silvia Soriano, doctora en Derecho Constitucional y afincada en Cáceres, aunque eres ilicitana. Y Silvia, ¿cuántos años llevas ya en Extremadura? Pues casi 10. En febrero haré 10 años, así que un montón ya. Pues además has coordinado varios informes que tienen mucho que ver con el tema que queríamos tratar hoy, que viene obviamente pues al calor de este mes de noviembre, que es el mes de lucha contra la violencia machista, aunque la lucha es todo el año, pero este mes pues se visibiliza más. Ese informe que has coordinado sobre la desigualdad en el medio rural, cuéntanos un poco cómo te lanzaste a ello. Bueno, son distintas investigaciones que se hacen en el marco de un proyecto de investigación precisamente sobre igualdad de género en el entorno rural de Extremadura. La idea surge porque sospechábamos que había desigualdades en el entorno rural, pero no teníamos datos. Hice como una búsqueda de datos que indicaran esas desigualdades y nos dimos cuenta de que, bueno, que no había informes, que dábamos por supuesto que la igualdad existía y evidentemente sabemos que así es, pero al final siempre buscamos como una base empírica que nos permita decir, pues esto es un problema de tal magnitud y las propuestas, sobre todo, yo siempre intento que mis investigaciones tengan como una parte más práctica, ¿no? Y de propuestas de políticas públicas, de normativas, que al final la universidad tenga ese fin, ¿no? De trasladar a la sociedad cosas que hacer. Otra cosa es que la sociedad las quiera tener en cuenta. Que no sea solo una colleja a los poderes públicos, sino también una hoja de ruta, ¿no? Sí. Que poder seguir. El problema muchas veces es que los poderes públicos, como no quieren recibir collejas, tampoco están dispuestos a asumir consejos. Entonces, claro, eso es relativamente problemático. Bueno, volviendo al tema. Nada, empezamos a ver esto, que no existían datos, y planteamos este estudio. Se inicia el proyecto de investigación. Somos un equipo multidisciplinar de distintas personas de distintas áreas de conocimiento, sobre todo jurídicas, pero también teníamos apoyo de personas de sociología, teníamos una compañera de estadística, etcétera, y bueno, nos repartimos distintas temáticas que investigar y durante 3 años estuvimos investigándolas. Entonces esos informes van surgiendo conforme vamos teniendo un poco de visión de esa realidad. Es un informe bastante detallado donde tratáis temas como, bueno, desde la agricultura, los cuidados, la movilidad. O sea, creo que hacéis un estudio general. Y al final, realmente, ¿qué conclusión sacas? ¿Por qué el mundo rural está tan masculinizado en muchas ocasiones? ¿Por qué no es tan atractivo para las mujeres? Bueno, nosotras vamos identificando distintos elementos de desigualdades en distintos temas, desde laborales hasta de conciliación, hasta de acceso a determinados servicios, de respuesta a las violencias, sanitarios, etcétera, ¿no? Al final las mujeres tienen, en general, toda la población de las zonas rurales, pero las mujeres tienen una serie de dificultades añadidas y distintas. Y luego, si le vamos añadiendo elementos a las personas, como puedan ser su origen migrante, como pueda ser su edad, vemos que las desigualdades se van acentuando, ¿no? Bueno, conclusiones son muchísimas, porque hemos tocado, como bien dicen, muchos temas. Y bueno, ese informe, entiendo que el que tú hablas es el que está disponible online, que está en abierto, en la web igualdadrural.es. No solo tenemos eso, sino que hicimos un mapeo de servicios, de cuánto se tardaba en llegar a los distintos servicios, porque también entendíamos que ahí hay un gap de género importante en cuanto al transporte, ¿no? Las mujeres conducen menos, cuando hay un vehículo en el entorno familiar no suelen ser ellas las que lo usan, esto sí que lo tenemos en datos estadísticos, y los transportes públicos en las zonas rurales, bueno, pues son bastante deficientes. Total. En muchas ocasiones, ¿no? Estuve en el Congreso de Mujeres Migrantes que tuvo lugar en Almendralejo el año pasado, creo que fue, y precisamente lo que trasladaron algunas mujeres era que, claro, estaban internas en casas, que tenían un día a la semana libre y no podían salir del pueblo porque no había transporte público. O sea, no podían irse a... en este caso era una señora de Berzocana y decía, es que no me puedo ir a Cáceres a pasar el día, a comer por ahí, a ver amigas, que... entonces, esa angustia de estoy aquí encerrada, ¿no? Y claro, al final, todas las políticas... Creo que es necesario, obviamente,
la perspectiva de género. Aunque a Vox no le entre en la cabeza, pero, Bueno. y a mucha gente, por desgracia, pero la perspectiva de género es absolutamente necesaria. En la ley de reto demográfico pues se vio, ¿no?, que hablar de perspectiva de género era asumir que las mujeres en el medio rural tenían menos capacidad para poder tener un vehículo privado. Y eso suponía tener que fortalecer mucho más el transporte público. Yo, con todo el cariño del mundo, tengo un informe donde analizo esa perspectiva de género en esa ley de despoblación de Extremadura. Y bueno, vengo a concluir que es bastante limitada, es decir, se nombra mucho a las mujeres, pero creo que no existe una verdadera perspectiva de género, creo que hay estereotipación de las mujeres, creo que, bueno, todavía le falta. Es decir, bueno, es mejor que si se hubiera hecho hace 20 años, probablemente, pero tiene ciertas limitaciones. Claro, el problema principal es la falsa neutralidad de la realidad, no solo del derecho, yo lo hago con el derecho, pero en general. Pensamos que el mundo es neutro, que las normas son neutras, que las leyes son neutras y no lo son, no nos afectan a todas las personas de la misma manera. Cuando decimos lo de poner perspectiva, es muchas veces también pensar en realidades que no vivimos habitualmente, porque claro, yo por ejemplo no soy una mujer migrante, ni soy una mujer anciana, ni soy una mujer con discapacidad, y a veces, bueno, o hago el ejercicio de ponerme ahí, de ver cuáles son esas dificultades, o no las voy a ver si nadie me las explica. Para que alguien me las explique tengo que tener también como, ¿no?, la iniciativa de preguntarles a la gente. Esto durante el estudio nos pasaba mucho, las mujeres de los pueblos como que se asombraban de, venís aquí de la universidad a preguntarnos a nosotras, ¿no? Y de hecho nosotras trabajábamos mucho para intentar compensar, o sea, no hacer como un extractivismo, ¿no?, de ese conocimiento que ellas nos cedían, sino que luego intentamos hacer pues conferencias, presentaciones y demás en los pueblos para devolver de alguna manera todo eso. Claro, la perspectiva, yo con mi alumnado, por ejemplo, cuando les intento explicar esto, les digo, bueno, las calles son neutras. En principio es algo que nos afecta a todas las personas de la misma manera, pero en Cáceres y en Mérida también hay calles por donde no caben dos personas andando juntas. No hace falta que haya un cartel en la puerta que diga prohibido el paso a personas en silla de ruedas o a personas con carritos de bebé o con carritos de la compra, pero el efecto que generan es ese. Claro. Entonces, o las miramos para todas las personas que tienen que transitar esas calles, o van a ser discriminatorias, aunque no lo digan expresamente. Pues con las normas nos pasa igual, con las políticas públicas nos pasa igual. Y entonces aquí tenemos el problema doble. Uno, el del género, que sigue sin estar presente en la mayoría de políticas públicas, y otra, la de la ruralidad, porque la mayoría de políticas públicas se hacen desde ciudades, Madrid, Mérida, la que sea, donde no se tienen en cuenta ciertas realidades y ciertas limitaciones a la hora de acceder a servicios. Comentabas tú lo del ocio, por ejemplo. Lo del ocio parece que es algo secundario y que no es algo importante, pero es algo súper importante para que la gente decida estar o quedarse en los pueblos. Y las mujeres esto nos lo decían mucho, ¿no? Parece que sea algo secundario, pero también es cierto que la socialización de los hombres en ciertos espacios, a través del bar, del fútbol, de no sé la qué, caza, está, bueno, como más normalizada, y las mujeres al final también son el alma de los pueblos, porque son las que hacen las actividades, las que organizan los talleres, ¿no?, las que buscan esas salidas de ocio. Pero estos problemas de transporte, por ejemplo, para poderte ir a una obra de teatro, también ocurren para ir a hacerte una prueba médica al hospital. Que si lo ponemos ahí un poco como en qué nos parece más grave, pues evidentemente esto es grave. Entonces, claro, si tienes limitaciones en el ámbito laboral, que sabemos que existen en todas partes, mayores para las mujeres, y además tienes dificultades de acceso a servicios, es decir, si el Estado social nos debe proporcionar algo, es cierta tranquilidad en ciertos aspectos de nuestra vida, como sanitarios, educativos, etcétera. Si eso lo tienes limitado también, la vida se dificulta mucho. Sí, la verdad que la ley de reto demográfico extremeña se quedó en una bonita, yo creo que decálogo de intenciones, más que en realmente medidas efectivas que llevar a cabo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Una cosa que digo en todos los foros donde me quieren escuchar, que por lo general es fuera de Extremadura, hablo mucho de los verbos que utiliza la ley, ¿no? Se procurará. Sí. ¿Y cómo procuras tú rezando a la Virgen? Porque eso es una forma... Es decir, esto no se puede evaluar. Claro. Y la mayor parte del texto de esa ley es así. Sí. No se puede evaluar. Por lo tanto, sí, ahí está, muy bien, salió por unanimidad, todo lo que tú quieras, pero
Bueno, veremos la Estaría eficacia bien que tiene. todas las leyes a lo mejor vinieran acompañadas de indicadores, no de evaluación. Y evaluar las leyes a X años para saber si es una ley que hay que modificar o no, porque sin indicadores claros, yo sí que eso lo hablamos muchas veces, ¿no? Que cómo evalúas que algo está funcionando, si no sabes ni siquiera cómo hacerlo. Y te quería preguntar, ¿tú crees que el medio rural tiene distintas claves sobre la violencia machista? ¿Las mujeres que están en el medio rural la sufren de manera distinta? ¿Sabes lo que pasa? Que nos faltan muchos datos. Yo un poco casi lo primero que descubrí cuando empecé a investigar esto, porque además justo la de violencia era como mi línea de investigación, era que no había datos. O sea, teníamos los datos, por ejemplo, de los informes del Ministerio del Interior, teníamos los datos del Poder Judicial, teníamos una serie de informes con datos oficiales, cada uno tomaba un ámbito territorial distinto, que podía ser el partido judicial, o podía ser la provincia, o podía ser la comunidad autónoma, pero no nos permitía eso reducirlo a municipios de menos de tantos habitantes o municipios que cumplan el criterio de considerarse rurales. Por lo tanto, no tenemos datos que nos digan qué cantidad o cuánta violencia hay en los municipios y si es más o es menos que la de las ciudades. Para eso tenemos la macroencuesta. La macroencuesta ahí lo que pasa es que tiene como distintos tramos de habitantes. La macroencuesta lo único que nos dice, y eso sí que es relevante, es que en los municipios pequeños se tarda más en denunciar, se recibe menos apoyo familiar y del entorno. Entonces, claro, al final yo un poco lo que llegué a plantear es, bueno, igual no tenemos datos para decir hay más o menos violencia de género en las zonas rurales, porque esto también es como un poco tópico, ¿no? Bueno, en los pueblos hay más violencia, bueno... No que haya más, sino que tiene otras claves que a lo Sí, mejor hay pero que enfocar de otra manera. Que cuando se habla con gente que no ha trabajado la cuestión es como, bueno, es como un cliché. Al final no es una cuestión de números, de cantidad, sino de que quienes la sufren tienen menos acceso a recursos, denuncian más tarde, tienen mayor aislamiento, tienen mayor dificultad de acceso a los servicios. El anonimato no Claro. es tal como lo es en las ciudades, ¿no? En Bueno, el ámbito cuesta dar más el judicial, paso. en el ámbito judicial genera un mogollón de revictimización el hecho de tener que estar haciendo viajes, que además en Extremadura sabemos que estamos hablando de viajes de hora y pico. Muchas veces para el acceso a recursos, incluso cuando no hay denuncia, el problema del transporte nos hace que a lo mejor para recibir asistencia psicológica necesites invertir un día entero. ¿Cómo Claro. justificas tú en casa, si no has puesto una denuncia, que te vas un día entero? Claro, al final no se utilizan los recursos. Por ejemplo, ¿no? El poder tener una capacidad de elegir asistencia letrada. Claro, cuando estamos hablando de una ciudad grande, pues si tienes posibilidades y recursos, no te gusta una abogada, pues te vas a otra, pero en los pueblos esto está muy limitado. Incluso cuando estamos hablando de asistencia letrada de los colegios, o sea, de oficio, la mayoría de veces ni siquiera atienden a las mujeres por teléfono. Es decir, al final se generan como una serie de condicionantes que hacen que sea como más difícil la respuesta. Y sobre todo también más allá de lo que es el proceso judicial. Es decir, en cuanto a independencia económica, por ejemplo, analizábamos también si de las personas que habían interpuesto denuncia o habían tenido relación con los procedimientos judiciales, quienes tenían vivienda en propiedad o quienes tenían vehículo propio, y esas cuestiones nos indicaban que había bastantes limitaciones en ese sentido. Entonces durante el momento de sufrir la violencia, cuando se denuncia, quienes denuncian, porque sabemos que la cifra negra es muy alta, y luego las posibilidades de reconstruir una vida, ¿no? Además del estigma, porque luego estamos hablando de familias que se conocen entre sí, Claro. que se generan unas dinámicas complejas. Tienes otro informe también hecho, otro estudio. En este caso es la violencia política contra las mujeres y me gustaría que nos dijeras qué fue lo que te llamó la atención para lanzarte a estudiar esto y también qué conclusiones has podido sacar. Bueno, por ejemplo, en América Latina, que ahora diré que han trabajado mucho la cuestión, le llaman violencia política contra las mujeres, yo prefiero
hablar de violencia contra las mujeres en el ámbito político. Creo que se sí. entiende mejor, porque Sí, la aquí sí, violencia sí. política tiene como otras connotaciones, violencia que se ejerce desde el Estado, etcétera. Entonces, por acotarlo. Bueno, pues yo, además de haber estudiado Derecho, estudié Ciencias Políticas y, bueno, he tenido como cierta vinculación con el mundillo, y un día hablando con una amiga me dice: oye, ¿tú has escuchado hablar de este término? Y la verdad es que no tenía ni idea. Y entonces me puse a investigar, me puse a buscar y me di cuenta de que precisamente eso, en América Latina había bastantes informes, bastantes estudios, tenían datos, tenían estadísticas, tenían políticas públicas ya. Bueno, existe una ley, la primera ley que hubo expresa sobre la cuestión fue en Bolivia, a partir de una reunión de concejalas de todos los partidos, y bueno, escribí un articulito donde recogía un poco esto, ¿no? Era una cosa muy descriptiva, muy básica, donde se decía, oiga, que este término existe, que se está trabajando, que muchas veces no miramos a América Latina para muchas cosas, ¿no? Porque tenemos esta cosa como de europea, Sí, clasista, total. Y bueno, escribí este articulito y de repente empezó a tener como mucha repercusión. Y me empezaron a llamar de medios de comunicación, y me empezaron a llamar de asociaciones de concejalas, y me empezaron a llamar de distintos grupos, pues para hacer formaciones, para preguntar cosas, y fue como, a ver si esto va a ser importante, a ver si esto resulta que sí que pasa. Y entonces, en el marco del proyecto de investigación, otra de las cuestiones que empiezo a trabajar es participación política en los municipios de Extremadura, y entonces el estudio lo circunscribo a la realidad de los municipios de Extremadura. Se hizo una encuesta y hice varias entrevistas a mujeres vinculadas con la política en distinto nivel. Mujeres que ya no estaban, ya habían estado, algunas que sí estaban, alcaldesas, concejalas en oposición, miembros de movimientos sociales. Es decir, era como un amplio espectro, y de todos los partidos políticos, de los que había en ese momento con representación en la asamblea. Y bueno, la verdad es que los resultados son bastante reveladores. Entonces, no solo recojo las limitaciones de género que hay para la participación política, que las hay, porque claro, otro de los datos que de repente me llama la atención y que me encuentro es un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias que dicen que las mujeres repiten menos en los cargos políticos municipales que los hombres. Entonces, claro, la cuestión es, bueno, ya no solo es que nos cuesta más llegar, sino que cuando llegamos no nos quedamos. Ya. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pueden ser varias causas, pero vamos a investigarlas. Cuando hago la encuesta, además, cuando se lanza una encuesta, pues a veces cuesta más, ¿no?, que tenga como ese feedback, a veces cuesta menos, y de repente, como en una tarde, se recabaron casi la mitad de las respuestas, y de repente cada vez que miraba cuántas respuestas van, era como pum, pum, o sea, me daba la sensación de que la gente estaba como deseando que alguien les preguntara, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el dato de respuestas me parece muy revelador, porque a la pregunta expresa de si has sufrido algún tipo de violencia durante el ejercicio de la política de estas mujeres, el 33% responde que sí. Esto es lo que llamaríamos el acoso, la violencia, bueno, declarado. Es decir, yo me reconozco como víctima, reconozco que he sufrido esas situaciones de violencia. Esto no es común, porque las encuestas pues poco me y parece, los estudios... también te digo. No, espera, es que no he terminado. No es común, porque al final el problema muchas veces es reconocerse como víctima. Sí. Entonces, bueno, la gente esto le cuesta. Pero cuando íbamos preguntando por situaciones concretas, te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto, el resultado nos daba más de un 65% de mujeres que habían vivido alguna de esas situaciones. Por lo tanto, podemos decir que ese acoso, esa violencia técnica, que se llamaría en la encuesta, es de más del 65%. Por lo tanto, es un dato muy, muy importante. Sí, la verdad que los ámbitos políticos no escapan. O sea, con el caso Errejón hemos demostrado que el machismo es transversal, ¿no?, a todos los espacios, y las violencias obviamente está claro que también existen, hasta en partidos, bueno, que supuestamente pues donde el feminismo tiene que estar más impregnado, pero las dinámicas tóxicas y nocivas y muchas veces los egos, ¿no?, pues hacen que las mujeres lo sufran con más crudeza, quizá. Yo quería preguntarte también por esto del caso Errejón, que yo creo que nos ha causado un poco de shock a mucha gente, ¿no? Algunos se han sorprendido más que otras, no por nada, no, pero bueno, yo creo que quienes hemos tenido a lo mejor un poco más cerca a la personaje, pues a lo mejor no nos ha sorprendido tanto.
bueno, que sea un depredador sexual o que sea una persona tan misógina, ¿no? Como parece ser que es, quizás sí, ¿no? Pero pues lo que tú dices, ¿no? Ciertas dinámicas que hacen que hombres, cuando se encuentran en las posiciones de poder, desarrollen una masculinidad tóxica bastante agresiva, bastante terrible, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto que ha pasado, Silvia? Bueno, a ver, dar una opinión así como en breve ni me gusta ni creo que sea apropiado, porque además creo que el caso además ha crecido mucho de opiniones breves que creo que tiene muchas aristas. Sí, todo claro, esto, es decir, es que esto no es ni blanco ni negro. Nos estamos saltando como muchos elementos, ¿no? del asunto. Primero, la personalización. Al final, pues sí, evidentemente, pues todo el rechazo del mundo, pero es que no es una cosa de él, es que es una cosa generalizada. O sea, y pasa en ámbitos políticos, en ámbitos académicos, en ámbitos sociales. Sí, por eso te decía, ¿no? Que es como un patrón, partidos, en cierto modo es un patrón que se había naturalizado en muchos espacios y obviamente choca más que aparezca en un espacio que se denomina feminista, pero que no nos tiene, o yo creo que no ha sorprendido a tanta gente. No, y luego también una persona que efectivamente tenía un discurso, bastante, ¿no? amigable en ese sentido, y un discurso aprendido como muy bueno, ¿no? y muy bien desarrollado. Entonces yo creo que por eso también sorprende más, porque si pasa en otros espacios políticos donde no están esos discursos, es que tampoco sorprende tanto. Acabo de leer directamente que, no me sé el término jurídico exactamente, pero como que ha rechazado que la baja por parto de la abogada, ha dicho que eso al final está vulnerando su derecho a la defensa, ¿no? Digo, jolín, ya se le ha caído la careta del todo, o sea, si la baja porque va a ser madre la abogada no le parece suficiente para tener una moratoria en el proceso, pues ya apaga y vámonos. O sea, que la hipocresía es más que evidente entre el discurso y los hechos. Bueno, sí, o sea, yo creo que es una situación compleja, pero sí que es cierto que yo intentaría no focalizarlo, porque al final cuando se focaliza es como, ay, qué malo era. Sí, era malo, pero es que simplemente es reflejo de una cosa que ya hay. Dices tú, se construyen personalidades en el ámbito político. Yo creo que las personalidades cada uno se las trae de su casa. Otra cosa es que se puedan reforzar o se puedan mantener o se puedan utilizar determinados espacios, ¿no? Porque si tú te traes ya esa personalidad de tu casa, pero te mueves en un espacio donde se ejercen ciertas jerarquías, donde eres una persona relativamente conocida, pues esto ya como que va creciendo, ¿no? Sí, la impunidad que se siente, ¿no? Cuando se tiene poder para poder y hacer luego, lo que uno... El otro día lo comentaba con algunas compañeras, esta idea de que todo el mundo tiene un amigo acosador y todo el mundo lo tiene normalizado, ¿no? O sea, y esto puede parecer muy fuerte, pero todo el mundo en todos los grupos, especialmente en los grupos de hombres, sabe quién es su amigo acosador. Si no es que a lo mejor, mira, háztelo mirar, ¿no? Porque está como ciertamente normalizado. Y esto es un problema. Y es un problema porque son comportamientos sistémicos, tolerados, bueno, ¿no? Esta cosa de, bueno, es que tampoco hay que exagerar, bueno, tampoco... Sí, bueno, que es una broma que hemos hecho en el chat, que no hay por qué tomársela así, ¿no? Es que además hace poco hablaba con un amigo que se llevaba las manos a la cabeza por los comentarios que se habían dado en un chat. Y lo que más le dolía ya no eran los comentarios, sino era la actitud del resto cuando él lo dijo, ¿no? De esto no me parece normal y creo que esto no se debería permitir y no me siento a gusto. Uh-huh. Y los demás como que pusieron el grito en el cielo como diciendo, bueno, qué cortarrollos eres, ¿no? Si esto es todo broma y estamos de broma. Claro. Y casi era más hiriente eso que el comentario machista que habían soltado, ¿no? Decir, claro, cómo estáis naturalizando que se rían, que humillen, que al final agredan verbalmente a las mujeres. Sí, pues está a la orden del día, normalizado, naturalizado. Y ese yo creo que es el principal problema, y que es estructural y que ocurre en muchos ámbitos. Y sobre todo es preocupante cuando se dan en entornos con relaciones de poder jerárquico, laboral, político, etcétera, pero también otras relaciones de poder como de edad, etcétera. Es decir, es que se dan como muchos elementos para decir, bueno, esto pasa y pasa de manera generalizada, es decir, no focalicemos aquí esto simplemente es la muestra de cómo el yerno, claro, perfecto, de repente nos ha salido rana, pues como tantos, amiga. Sí.
Y cómo, o sea, yo sé que se pone ahora mucho, se ha puesto mucho el dedo sobre el espacio político en el que militaba, de cómo no sabían que era así, pero bueno, también muchos medios de comunicación y muchos periodistas han creado esa imagen de yerno perfecto, de tal, cuando se iban de copa seguramente con esta persona y sabrían perfectamente lo que había. Sí, al final este tipo de cosas hay mucha gente que las sabe, ¿no? Y ahora es como, ¡ay, quién lo sabía! Pues igual que sabemos o que mucha gente sabe de comportamientos en otros espacios y que, bueno, ¿qué haces? Denuncias que es un poco pesado, que denuncias que tiene determinados comportamientos, denuncias que sí, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo públicamente, hay que visibilizarlo dentro de los grupos para que vaya dejando de pasar, pero que esto es algo absolutamente generalizado, pues sí, claro. Y ese es el problema, ¿no? Que lo tenemos normalizado. Y eso, es muy importante el reproche social, está claro. Y ahora que ha sucedido esto, que obviamente no solo se ha denunciado a Íñigo Errejón, es que hay cientos de denuncias en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás. Es más, se ha abierto hasta perfiles paralelos donde hay mujeres que están denunciando. Pues yo esta mañana mismo me he puesto a ver denuncias hacia 2 raperos granadinos que yo he llegado incluso a seguirles y a escuchar sus letras, interesada por, bueno, pues por lo que decían, y me lleva las manos a la cabeza porque son 2 pedazos de violadores y depredadores según los testimonios que están contando las mujeres, ¿no? Y estas denuncias anónimas que se hacen en redes sociales, que ahora mismo les estamos dando mucha veracidad porque sabemos que las violencias que se ejercen contra las mujeres, el 90% es que no se dicen, no se verbalizan, pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto no se nos puede dar la vuelta? ¿No? Porque sabemos que las redes sociales también están en manos de quienes están. O sea, Elon Musk ahora mismo es una persona absolutamente de extrema derecha, dueña de la red social casi más grande del mundo, como es Twitter. X. Y claro, ¿hasta qué punto esta ola de denuncias anónimas pues no deberían o sea, yo creo que el acompañamiento que tenemos que tener todas para decirles no estáis solas, os creemos, pero no sé si debería de darse un paso más y no quedarse solo en la denuncia anónima. No sé, ¿tú qué opinas de este tema? A ver, vuelvo otra vez, es un tema complejo que no se puede resolver en 2 frases, pero claro, esto muestra una cosa que creo que es clave, que es, bueno, que las víctimas o las mujeres que han vivido estas situaciones no encuentran dentro del sistema y dentro del ámbito institucional el espacio donde se las escuche y se las crea. Porque existen violencias institucionales gravísimas. Yo me dedico casi obsesivamente a hablar de la violencia institucional porque todos los tipos de violencia son graves, pero la violencia que recibes cuando vas a pedir ayuda, esa es especialmente grave y es tan común y está tan normalizada y bueno, y parece que las propias instituciones no se dan cuenta de sus responsabilidades en ese sentido, que yo de verdad, o sea, hay que ponerla encima de la mesa todo el rato en todos los contextos, porque especialmente contra las mujeres hay unos grados de violencia institucional brutales y desde los operadores jurídicos también en general, ¿eh? Bueno, dicho esto, como esto ocurre, y como, bueno, también conoces el caso de tu vecina que fue a denunciar y le pasó no sé qué, y conoces el caso de aquella que salió en la tele con no sé qué caso y no le escucharon, o no le hicieron caso, o de repente fue ella la señalada, o de repente no sé qué. Es decir, de repente, claro, ¿qué te queda? Pues contarlo de la única manera que tienes accesible, que es esta. Entonces, claro, esto de alguna manera creo que es síntoma o consecuencia de un sistema que no está funcionando en el apoyo a quienes sufren cualquier tipo de violencia. Mujeres, niños y niñas, es decir, en general, el sistema no está funcionando, la gente no siente como ese respaldo. Sí, hay determinadas cifras negras que parece que van mejorando, por ejemplo, de agresiones sexuales. No, es que ahora de repente hay más agresiones sexuales. No hay más, se denuncian más. Pero no terminamos de mejorar la situación. ¿Esto es problemático? Claro, porque al final el anonimato lo que hace es que no sabes exactamente el grado de veracidad de las cosas. Perdón. También es cierto que es muy llamativo que en el caso que estábamos comentando haya ese comentario y todo el mundo de repente su mente se vaya ahí.
A lo mejor es porque... Y todo el mundo sepa de quién se está hablando. Claro. Entonces, bueno, esto igual lo que indica es que hay algo más que una denuncia anónima por ahí, ¿no? O un conocimiento general. El problema de las denuncias anónimas es que son anónimas. También es cierto que se vulnera ciertamente ese derecho de defensa porque no sabes quién es, no sabes el contexto, el juicio rápido está en la orden del día. Bueno, las redes lo que tienen es que es muy difícil contrastar las cosas, el algoritmo te hace ver lo que tú quieres ver, que te refuerce tus percepciones. Yo estoy muy preocupada con eso, digo, ¿qué pensará de mí el algoritmo? Porque cada vez que entro en Facebook llevo una semana que solo me salen publicaciones de Vox, de Falange y del Frente Obrero. Pues tú sabrás a qué le das clic. Digo, pero no puede ser, o sea, esto está mal. Y me preocupa lo que piensa de mí el algoritmo realmente, ¿eh? ¿Qué percepción tiene? Bueno, al final lo que hace es alimentarse de tu comportamiento. Pues si te has quedado mirando una publicación por curiosidad, pues ya está, él no sabe por qué lo están mirando, ¿no? Claro, todo esto dificulta que esto tenga una cierta efectividad, ¿no? Y que además se pueda utilizar como un arma peligrosa, ¿no? Contra ciertas personas en general, ¿no? Porque cualquiera podemos ser objeto de una denuncia anónima en redes. Claro, la cuestión está en que a veces esas denuncias anónimas son comúnmente conocidas y de repente alguien se anima y aquello empieza ¿no? Hay un Me Too, porque el Me Too tiene ese punto, ¿no? De quien no se atrevió a decir nada y de repente, bueno, pues vamos a empujar esto. Sí, muchas mujeres que de repente se reconocen en el relato de otra y dicen, jolín, es que esto que me pasó, que yo me sentía mal y me sentía hecha una mierda y tal, resulta que es que yo no era la culpable. O sea, yo no tenía culpa, es que el culpable es él, ¿no? Yo recuerdo una de las formaciones, hablando de lo de la violencia política, una de las formaciones que hice con unas concejalas, una de ellas al terminar puso un tuit que dijo, 8 años viviendo esto y acabo de ponerle nombre. Claro. ¿No? Al final nos falta muchas veces como bueno, pues esto tiene nombre, esto no tiene que pasar, esto... Sí que creo que, por ejemplo, la gente más joven o las chicas más jóvenes tienen como esa visión más clara, ¿no? De esto no se puede hacer, esto es un delito, esto es una red flag, ¿no? Como dicen ellas, ¿no? Y otra cosa es los grados de tolerancia, que creo que también los niveles de tolerancia son más altos que a lo mejor en otros momentos, pero... Bueno, no lo sé, no tengo un estudio al respecto, es percepción. Creo que se denuncien las cosas públicamente está bien, porque además también ayuda a que más de uno se calle. Y más de uno se ande con ojos, porque además con el caso de Rejón hay más de uno que no se le ha visto. Y algunos que se les ha visto que se podían haber estado callados también. ¿Por qué? Pues porque al final este tipo de cosas, bueno, cualquiera puede estar sujeto a que le pase. Y bueno, que puede pasar y que no sea cierto, sí, que esto es peligroso, sí, pero que al final el sistema solo nos permite las herramientas extraoficiales, claro, porque las oficiales no están sirviendo. Exacto. Y resulta que las extraoficiales de repente, ¡pum!, sirven. Sí, está claro, y era por donde te quería preguntar, que la justicia obviamente está atravesada por el patriarcado, como todo, pero yo creo que aún más profundamente, o sea, lo que hemos visto en la justicia, y tú como jurista, yo creo que te tienes que llevar las manos a la cabeza en muchísimas ocasiones. Claro. Entonces, si al final la justicia no está dando solución y no está siendo el amparo que yo creo que las víctimas están exigiendo, y al revés, es un lugar donde te van a señalar a ti, pues al final creo que la marea esta que se ha levantado en redes sociales pues es más que pertinente y más que justa. Claro, es que no hay otra salida muchas veces. Y bueno, por terminar, yo te quería preguntar sobre el punitivismo, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que es clave, porque se suele acabar, o sea, hay muchas voces, ¿no?, que dicen, no, pues hay que aumentar las penas, ¿no?, cadena perpetua, y ya verás cómo esto no pasa. Pero lo que está demostrado es que por mucho que aumentes la pena, los países con la pena de muerte en sus legislaciones no son países que estén exentos de tener delincuencia. Al revés, o sea, tienen altísimas tasas de delincuencia. Entonces, ¿el punitivismo es la solución para cualquier delito, pero en estos de violencia machista, ¿no? No, en general no. El derecho penal no soluciona nada. El derecho penal es la última opción del derecho. Es cuando ya todo lo demás ha fallado. Entonces no sirve como solución. Es decir, no tiene esa
función de prevención ni de corrección de problemas sociales. Sirve cuando ya no hay nada más que hacer, ¿no? Por lo tanto, el derecho penal nunca soluciona un problema. Más o menos años de prisión no solucionan un problema. ¿Qué pasa? Que, por una parte, tenemos que nuestra Constitución dice que las penas tienen una función, ¿no?, de resocialización, etcétera, pero eso no se lo cree nadie, no lo creemos en la sociedad, no se lo creen en la justicia. Al final, las penas tienen una función de castigo. Y así es como lo vemos en todas partes. Entonces, además hacemos que no haya recursos suficientes dentro del sistema penitenciario para hacer intervenciones adecuadas, porque al final también la población reclusa nos importa bastante poco. Claro, todo esto tiene mucho que ver, porque sabemos qué está pasando en las prisiones, que es nada. Porque si fuera a decir, es que hay tantos años de prisión y va a haber un tratamiento, va a haber un seguimiento, va a haber una serie de... Pero es que no lo hay. Rehabilitación... No lo hay, es estar ahí... Nada. Y ya. Y esto no, es decir, y no quiero que se entienda, porque hay muchas personas que trabajan dentro del sistema penitenciario que son excelentes profesionales y se lo creen un montón y se implican un montón, pero no hay recursos. Yo creo que son los primeros en darse cuenta de que no existe. Pero no hay recursos, entonces es muy peligroso que intentemos que todo se solucione con el derecho penal, porque el derecho penal no soluciona nada. Cuestión distinta es que se reivindique cómo el derecho penal trata sobre todo a las víctimas, ¿no? En cuanto a la credibilidad, en cuanto a qué se considera un delito o no. Claro, evidentemente no todas las violencias pueden ser delito, ¿no? Porque hay violencias simbólicas, hay violencias, es decir, hay determinadas violencias que no se pueden responder por el derecho penal, porque sería una sobredimensión del derecho penal. Otra cosa es que sea importante llamarles violencia, porque para ese intentar ganar el discurso creo que es importante, ¿no? Pero no necesariamente a través del derecho penal. Y luego, cómo el sistema trata precisamente a las víctimas en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico en general, dentro de los institutos de medicina legal, es decir, dentro de todo el espectro, ¿no? La policía, etcétera, y ahí sí tenemos mucho que mejorar, y ahí no estamos poniendo los focos. Estamos poniendo los focos en cuántos años de cárcel que no sirven para nada, porque no hay datos que nos digan, no, es que si pones 15 años de cárcel en vez de 10, se acaban ese tipo de violencia. Se acaba el problema, sale de la cárcel y no quiere seguir asesinando a su esposa. Pues no es verdad. No es cierto. Entonces, claro, por una parte, también dentro del feminismo tenemos como esa dicotomía. Hay varios vídeos por ahí que hablan de la cuestión de juristas que dicen, claro, reivindicamos el reconocimiento de ciertos derechos, ¿no? Yo recuerdo cuando las manifestaciones de lo de la manada y todo esto, que se reivindicaba lo de es violación, no es abuso. Claro, pero aquí no era una cuestión de años de cárcel, no. Aquí es una cuestión de credibilidad de la víctima, Exacto. De que ya está bien que las interpretaciones judiciales sean siempre contrarias a los relatos, ya está bien de que se vean holgorios en este tipo de situaciones. Es decir, no es queremos más años de cárcel o queremos tipos delictivos más altos. Queremos credibilidad, queremos un sistema que nos crea, que nos acoja, que nos acompañe durante el proceso, que en un juicio no se nos trate como un testigo y se haga un interrogatorio inquisitivo y revictimizante. Al final los procesos son revictimizantes porque tienen elementos de revictimización, es decir, es imposible, pero el sistema tampoco está haciendo los deberes para que sea lo menos posible. Entonces, una cosa es reivindicar todo eso y otra cosa es que la solución sean penas más grandes, que no lo son, es que no soluciona nada. Exacto. Pues Silvia, muchísimas gracias por esta conversación al fresco y hablar además de un tema tan importante como son las violencias machistas y bajarlo a la tierra, ¿no? Ver cómo en Extremadura nos está afectando también. Y nada, que esperamos que sigas por estos lares mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias por invitarme y por el ratito de conversación. Y yo vuelvo a lo que decía antes. Acordémonos también este 25 de noviembre de las violencias institucionales, de cómo las instituciones ejercen violencia y revictimizan a las mujeres especialmente, pero a las personas en general, y que ahí hay que hacer un trabajo súper importante. Totalmente. Pues nada, vamos a pasar con nuestra siguiente sección. Extremeños y extremeñas hacen cosas.
pena de esta sociedad que lo permite, te amenazan, te abandonan y después te oprimen, siempre demostrando el doble por ser mujer. No debes de temer, vamos a hacer que se callen. No puedo bajar el tono, mi sangre se agota al ver que poco a poco su sonrisa se apaga. No le pagues menos si trabajas lo mismo, maldita educación basada en el machismo, publicidad que adora este sexismo, colores que etiquetan a niñas y niños, celos, vejaciones, control de redes, manipulando a quien les tiene cariño.